Buenos días, gracias por acompañarnos. Soy Josefina Townsend, con Pau Gas. Les damos la bienvenida a esta nueva mesa mulera sobre investigación y COVID-19. Pau, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Buenos ¿qué días. tal? Bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días. Este es el primer domingo que Lima y la mayoría de las regiones de nuestro país va a pasar libre de la inmovilidad obligatoria, como se ha llamado esta idea de no salir los domingos. Por eso se hacen más urgentes y más necesarias otras medidas para combatir el virus, nuevos enfoques y así evitar tener que volver a una cuarentena. Hoy hemos invitado al doctor Fernando Mejía, médico infectólogo e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones por el trabajo. Gracias por la invitación. Y nuestro Espero agradecimiento. poder ampliar un poco más en qué se basó el estudio, cuáles fueron las observaciones y las preguntas que puedan haber, ¿no? Gracias, doctor. El doctor Mejía ha estado desde marzo en primera línea, o sea, ha estado en primera línea junto con otros médicos en el Hospital Cayetano Heredia, tratando a pacientes con COVID. Y hay que recordar que el Hospital Cayetano Heredia, dentro del sistema de salud, del Ministerio de Salud, es el hospital que más ha atendido a pacientes con COVID, que más camas tiene para atender a pacientes con COVID. Incluso así, atendiendo a los pacientes, doctor, usted junto con un equipo de médicos ha liderado una investigación. Acá tenemos los nombres de los doctores que han trabajado junto con usted, sus colegas, usted, Fernando Mejía, Carlos Medina, Enrique Cornejo, Enrique Morello, Sergio Vázquez, Jorge Alave, Álvaro Schwal y Germán Málaga. Es un estudio que propone un cambio en la estrategia y el enfoque para disminuir el número de muertes en esta dolorosa pandemia. Doctor Mejía, sí, antes de empezar a analizar lo que es este estudio que ustedes han realizado, quisiéramos saber si después de haberse levantado la cuarentena, ¿han notado ustedes un impacto de un mayor número de pacientes que esté llegando al Hospital Cayetano Heredia? Sí, ha empezado a aumentar el número de casos en los hospitales. En general, yo creo en todos los hospitales. No como hace un mes y medio, que estaban totalmente repletos, pero digamos, los casos que se ven ahora son el reflejo de lo que pasó hace 2, 3 semanas que todavía estábamos en cuarentena. O sea, de acá a 2 semanas a 3 semanas probablemente vamos a ver la cantidad de pacientes después de la liberación completa de la inmovilización. Entonces, habrá que esperar y para eso justamente planteamos esto, ¿no? Cómo estar mejor preparados. En la investigación que ustedes hicieron, al mismo tiempo que estaban trabajando, cuidando pacientes COVID y atendiendo pacientes COVID en el Hospital Cayetano Heredia, hicieron esta investigación en la cual muestran de que de 369 pacientes, 183 fallecieron, más o menos el 49%. ¿Cuál fue el factor determinante para que ellos mueran, ¿no? Sí, mire, yo le voy a contar cómo partió la idea y de las observaciones que teníamos para finalmente decidir hacer este trabajo y ver si es que realmente esa observación correspondía o no con lo que veíamos, ¿no? Finalmente, ¿qué pasaba? Los pacientes llegaban en gran cantidad y la mayoría se morían. Eran muchos pacientes los que morían. Y creíamos que se morían personas que quizás no deberían morirse. O sea, ¿qué significa? En todas las partes del mundo, en otras partes del mundo, principalmente se mueren las personas mayores. Los más de 80, si se infectan, su riesgo de muerte es altísimo. Especialmente ese es el grupo que se moría. Pero acá en el Perú, la tercera parte de los muertos son personas relativamente jóvenes, entre 35 y 55, no, menos de 60 años. Y eso no se ve usualmente en otras partes del mundo. Entonces, y esa es la gente, digamos, que población económicamente activa, que deja hijos, que deja un montón de cosas por hacer, ¿no? Y nosotros veíamos que estas personas, y les cuento los 2 casos que me marcaron a mí para decidir hacer esto. El primer caso fue un chico de 36 años sin ningún factor de riesgo. No tenía ningún factor de riesgo. Y la historia de este paciente es de que
se hospitaliza y fallece, y yo tengo que informar la muerte a la hermana. La hermana era una madre soltera con 3 hijos pequeños, la madre enferma por COVID, ella probablemente también infectada, pero sin síntomas, y el padre se les había muerto unos días antes. Y ante la pregunta, ¿qué pasó con el paciente? Me dijo, él fue el que hacía todas las cosas, todos los trámites, venía todos los días al hospital, porque estuve en otro hospital, el papá, para finalmente que fallezca. O sea, todo el día andando detrás de las múltiples actividades que tiene que hacer con el papá enfermo en el hospital. Se muere el papá y él al día siguiente se hospitaliza en Cayetano y fallece a los pocos días. Entonces, cuando uno ve cómo llegó el paciente, llegó con una saturación bajísima, que no la percibía probablemente porque era una persona joven y finalmente llegó en tan mal estado que muy poco se pudo hacer. Entonces, ¿cómo le explicaba yo a la hermana? Porque ella me decía, doctor, si usted me dice, porque uno tiene que llamar, o sea, lamentablemente es triste porque la familia no ve al fallecido y tiene uno que llamar, y si es que lo llaman fuera del horario habitual, usualmente son malas noticias. Es triste, es súper triste. Y explicarle, y antes de que le diga algo, me dijo, doctor, si usted me dice que mi mamá se ha muerto, no sé qué voy a hacer con mi mamá, se va a morir porque ya está enferma. Mi papá se ha muerto, y ahí fue donde salió todo esto. Entonces, el llegar tarde, esas observaciones de, sí, pues este paciente quizás llegó tarde, y muy poco se pudo hacer. Y el otro paciente fue, y donde yo decía, la UCI finalmente es muy importante, pero no va a salvar a los pacientes, porque a la UCI también hay que llegar en el momento adecuado. ¿Qué significa? Un paciente, 40 años, sin factores de riesgo tampoco, ningún factor de riesgo, y finalmente yo estoy de guardia una noche y se liberó una cama de UCI. Entonces dije, este paciente tiene que entrar, lo voy a meter como sea. Y hice todo para meter ese paciente a UCI, porque se libera una cama de UCI y hay 30 pacientes que están con opción de entrar a UCI. Entonces, hicimos todo para meter a este paciente a UCI, y yo tuve que hablar con la esposa. Y cuando hablo con la esposa, claro, era un señor ambulante que también día a día sale para llevar el día a día a su casa. Y finalmente le dije, bueno, hay opción de que pueda salir porque va a entrar a UCI. Y me comentó la historia, que era un señor ambulante, 2 hijos, 12 años, 4 años, y que estuvo hasta el último haciendo sus actividades y que se sintió muy mal y finalmente fue al hospital. Y cuando lo meto a UCI, a los días voy a ver cómo estaba, y había fallecido, y coincidentemente me encuentro con la esposa. Entonces, ¿qué le puedes decir? O sea, sí, entró a UCI, no lo salvé. 40 años sin factores, dejando 2 hijos. Y cuando analizo la historia, digo, bueno, este señor entró saturando 60%. Le ponen oxígeno, está 5 días esperando UCI, y cuando entra a UCI, ya todo el tiempo que ha estado con saturaciones bajas. Entonces, finalmente falleció. O sea, entrar a UCI también tiene que ver con momentos. Si entras tarde a UCI, también tus probabilidades de sobrevida son bajas. Entonces, yo creo que esto nos enseñó a nosotros, y lo discutíamos con el comité, con todos estos médicos que forman parte del comité científico de Cayetano, que tratamos de actualizar las guías, de sacar nuevas recomendaciones para los médicos, porque no todos los médicos están constantemente leyendo. Entonces, creamos un comité justamente para que toda la evidencia y la experiencia que se tiene, porque somos los que vemos los pacientes día a día, finalmente sea compartida a los demás médicos a través de guías simples y puedan manejar a los pacientes, ¿no?
Entonces, esa es la historia y la observación fue esa. O sea, si llegas tarde, ya sea a UCI, si llegas tarde, ya sea al hospital para recibir oxígeno, tus probabilidades son menores. Y me fui a revisar las historias todos los días que no estaba de guardia en COVID, viendo pacientes, para finalmente obtener información. Y después de... Pero esto ya lo veníamos comentando. O sea, eso también nos frustraba un poco porque esto veníamos comentándolo. Decimos, el problema va acá. Este es el problema. No hay oxígeno. O sea, necesitamos ampliar camas con oxígeno porque los pacientes están llegando tarde. Y claro, yo siempre he creído que cuando uno enfrenta una enfermedad nueva, y en una guerra como es esta, porque la verdad es como una guerra, ver la cantidad de muertos, sufrimiento por todo lado, siempre hay muchos frentes, hay muchas cosas que uno puede atacar y el objetivo en realidad hay que ser claros con la población. Este virus mata, y va a matar mucha gente, pero el objetivo finalmente es que no mueran tantos. Y creo que digamos, las discusiones, ustedes pueden revisar las noticias, los titulares de todo este tiempo de pandemia, han sido bien claros al inicio, la discusión de las pruebas, después sobre tratamientos, después, últimamente, sobre las clínicas. O sea, ¿por qué discuten sobre las clínicas? O sea, no tenemos varios problemas resueltos y la prensa desvía la atención de la... Y es responsabilidad de la prensa, lo digo acá delante de todos de ustedes, no tengo mucho filtro para hablar la verdad. Me parece Es la responsabilidad de la prensa, o sea, desvía la atención a las cosas a cosas menos importantes. No es posible, yo dentro de mí pensaba, no es posible que hace una semana y media en Tarapoto hayan muerto recién nacidos por falta de oxígeno. O sea, ¿cómo es posible que mueran recién nacidos por falta de oxígeno a 4 meses de pandemia casi? No hay justificación para eso. Y la gente se muere por principalmente falta de oxígeno en el momento apropiado. Entonces lo que eso ofrece, doctor, es eso, es cambiar el enfoque y que el enfoque sea, que la clave sea el acceso oportuno, rápido al oxígeno. O sea, mire, ¿Cómo se consigue algo así? Ustedes citan en el estudio una experiencia en Colombia, por ejemplo. Claro, o sea, en Colombia, no en todo Colombia, en Medellín, Colombia tiene algo que es su sistema de salud es mucho mejor organizado, tiene mejores sistemas de diagnóstico y también, la verdad, son muy basados en evidencias clínicas. Ellos desde un primer momento dijeron, no hay tratamiento específico, cuídense. Y yo estoy de acuerdo completamente con eso. O sea, no hay que darle falsas expectativas a las personas porque esta es una enfermedad que es muy traicionera. Y los que vemos pacientes nos damos cuenta de eso, es muy traicionera. Si tú crees que con un tratamiento, tomándolo, vas a cambiar el curso de una enfermedad y no te enfocas en otras cosas como el monitoreo, vas a terminar mal. Y les digo esto porque todos los pacientes que fallecieron, todos, por no decir, finalmente venían con los tratamientos. Entonces, todos los fallecidos tomaban ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, todos los tratamientos. Entonces, nosotros decíamos, no es posible que... y muchos de ellos decían, sí, pues, ¿por qué no mejoraste? Porque esperé que el tratamiento me mejorara. ¿Esos tratamientos no funcionan según la experiencia que usted ha visto? O sea, yo lo que puedo decir es bien difícil demostrar que un tratamiento así funciona. La hidroxicloroquina o la ivermectina, las dos igual. Sí, o sea, yo no estoy en contra de que si lo usan, ¿me entiendes? Si lo usan o no, esa es una decisión del médico y del paciente. Pero eso sigue siendo los lineamientos, la llamada bolsita salvadora del Ministerio de Salud. Exacto. Yo no sé si es que eso tiene que escalar a una medida de salud pública. O sea, hay que tomar dos cosas bien claras. Una son las medidas individuales y otras son cosas de salud pública que van a afectar a todos y que todo el mundo tiene que estar enfocado en eso, ¿no? Todo el sistema de salud. La decisión de tomar o no tratamiento es una decisión entre un médico y un paciente.
¿Por qué? Porque no existe ninguna evidencia de que finalmente eso funcione. Pero ustedes Pero ¿qué cosa es lo evidente? no lo recetan ustedes en el hospital, no No, recetan hidroxicloroquina o o sea, hipercloroquina. eso es a discreción del médico. El médico tiene que definir eso con su paciente. Usted, por ejemplo, Personalmente, yo no lo indico, porque yo le digo, la prioridad no es tratamientos, la prioridad es el monitoreo. ¿Me oxígeno. entiendes? O sea, muchos de los pacientes que uno maneja, claramente ya saben que finalmente, si es que llega temprano, y ningún paciente que yo he manejado en forma ambulatoria, por decirlo de alguna forma, ha presentado complicaciones y sin tratamientos, pero es porque finalmente los derivo en forma temprana para el soporte, ¿no? Entonces, pero eso es mi parecer, ¿me entiendes? O sea, yo lo que quiero decir es, las medidas de salud pública que afectan a millones de personas no deben basarse en pareceres. O sea, alguien puede decir, a mí me parece, no sé, pues, ¿no? Ahora ha salido dióxido de cloro, ha salido melatonina, ha salido un montón de cosas, ¿no? El quión, o sea, yo puedo decir cualquier cosa y finalmente eso no debe ser adaptado como una medida de salud pública. Entonces, no debe ser esta llamada bolsita salvadora una medida de salud pública, o sea, debe cambiar esos lineamientos el Ministerio de Salud O sea, por ejemplo, la yo que creo ustedes... que, o sea, como le decía, la bolsita salvadora, No salva. primero, ¿quién me garantiza que es salvadora? ¿Me entienden? Eso nadie le va a garantizar. No hay ninguna evidencia de que eso finalmente funcione. ¿Es seguro? Es seguro. ¿Funciona? Nadie lo sabe. Pero por eso les digo, ¿no? Y por eso mi llamado a decir, hay que darle prioridad a lo realmente importante. ¿Qué significa? Si es que todo el mundo habla de tratamientos, todo el mundo desvía la atención, ¿qué queda de lado? Lo importante es que la atención primaria descuidada para no monitorizar adecuadamente a los pacientes y no hay oxígeno. Si tú diagnosticas a un paciente, ¿a dónde derivas? Si no hay oxígeno. Pero Entonces, doctor, si una persona en este momento, ¿qué le diría a alguien que se está sintiendo mal, que teme tener COVID? ¿Qué hacer? ¿Ir al hospital? Que nos han dicho en un comienzo no vayan al hospital. ¿Cómo se puede medir el oxígeno si no tiene el pulsoxímetro? ¿Qué puede hacer? exacto. Entonces uno dice, ¿qué cosa es lo que uno tiene que hacer? Primero, asumir de que toda persona con síntomas potencialmente es COVID. O sea, porque todavía siguen exigiendo la prueba, cuando sabemos que las pruebas no diagnostican a todos los pacientes infectados. Entonces, cualquier persona que tiene síntomas tiene que decir potencialmente o soy un caso sospechoso. Me tengo que aislar, tengo que hidratarme y tengo que estar en monitoreo. ¿Qué significa el monitoreo? Ver si es que mi oxigenación está baja. ¿Y eso cómo lo logro? O con este aparato que es muy objetivo, que te pones en el dedo y te dice un número, o hay otras, digamos, formas clínicas, ¿no? Por ejemplo, yo conversaba con varios de mis compañeros de trabajo y decían, hay varias cosas que el ministerio tiene que validar. ¿Qué significa? El subir un piso o dos pisos a las personas no las cansa, pero si tú subes de un primer a segundo piso y te sientes cansado, ok, ese es un paciente sospechoso de que puedes tener la oxigenación baja. Inmediatamente deberías ir a un centro de establecimiento para que te evalúe y te mire. ¿Me entiendes? O sea, hay varias formas, pero eso tiene que ver con entrenamiento médico y nuevamente, darle prioridad a lo que realmente es importante. O sea, lo importante acá es, y es claro en el estudio, nosotros no hemos descubierto la pólvora. Esto es algo que muchos médicos, si ustedes preguntan, les van a decir. Pero lo que estamos haciendo con el estudio es realmente en datos visibilizar un problema que quizás no lo estaban viendo. O sea, es claro, o sea, más importante que cualquier cosa es tener oxígeno disponible y monitoreo temprano. Si tú detectas tempranamente un paciente y se empeora, puedes tener opciones. Pero si el paciente llegó muy tarde, ese paciente ya perdió desde un inicio la batalla. No puedes pelear una batalla perdida. Pau. Sí,
en parte del estudio dice que la mortalidad en clínicas privadas es similar a la de países con altos ingresos. No solo es, digamos, al factor determinante, el factor determinante entonces es en el momento en que llegan los pacientes a los hospitales públicos. ¿Qué recomienda? Usted, hay un cambio hasta cultural, ¿no? Que sería solo hacer camas con puntos de oxígenos para poder Sí, atender a los que están llegando. exacto. Como le decía, cuando tú tienes un problema, hay varios frentes que puedes atacar. Yo creo que el hecho de implementar UCI es importante, pero no es lo prioritario. Uno me puede decir, pero no es lo prioritario, ¿por qué? ¿Por qué no es lo prioritario? Y ustedes pueden ver, o sea, todo el tiempo ha sido más camas UCI, más camas UCI, más camas UCI, ahora últimamente 400 UCI. Entonces, una cama UCI cuesta un montón de dinero implementarla. No hay médicos intensivistas para toda la cantidad de camas UCI. Y un ventilador es una máquina, finalmente, que si no tiene la experticia una persona, es como que pongas a un niño a manejar un carro. ¿Qué va a hacer si es que no sabe manejarlo adecuadamente? Lo va a estrellar y se va a matar. Es más o menos así, o sea, manejar un ventilador necesitas una alta especialización y los médicos intensivistas son los especialistas en eso. Entonces, si no tienes médicos intensivistas para cubrir ahorita en este momento toda la demanda de camas UCI, y hacen esfuerzos sobrehumanos, diría, son de verdad muy, muy comprometidos, pero no hay lo suficientemente cantidad. ¿Qué es lo que vas a hacer? O sea, está bien, una cama UCI, ¿cuánto rinde una cama UCI? En el mejor de los casos. 2 pacientes al mes. Y de esos 2 pacientes solamente se va a salvar uno, porque la mortalidad es muy alta en UCI. Entonces, tú dices, hago toda la inversión para finalmente una persona viva. Es valiosa una vida, pero por el otro lado descuidé el oxígeno. Y las personas que llegan, porque las personas van así, tienen los síntomas, acuden, no hay sitio, no hay punto de oxígeno, no hay camas con oxígeno, y finalmente están dando vueltas. Y las personas cuando persisten con la oxigenación baja, terminan dañando otros órganos. El corazón, terminan dañando otras partes del pulmón. Y finalmente, si es que no corregimos eso, es muy tarde. Ya cuando el paciente finalmente logra un punto de oxígeno, ya el daño en sus tejidos es terrible y es muy poco la probabilidad de sobrevivir, ¿no? Eso es lo que refleja el estudio. O sea, las oportunidades. Entonces, nos hemos enfocado en UCI, ¿y sabe por qué? Yo digo esto, ¿no? En otros países, el problema es UCI. En China, en Estados Unidos, el problema es UCI. ¿Por qué? Porque ellos no tienen problemas con el oxígeno. Llegan temprano. Y tienen un sistema de atención primaria que los deriva y en realidad la mayoría llega temprano. ¿Y cómo pueden darse cuenta de esto? Ustedes cuando leen los artículos, ustedes tienen que ver cuánto es la media de saturación de sus pacientes que llegan. En otros países su media de saturación es por encima del 90%. Entonces, eso significa que llegan con más temprano. Acá nuestra media de saturación era 87% y un 30% de las personas llegaba con una saturación por debajo de 80. O sea que eso es gravísimo. Entonces, es una cuestión de oportunidad. Y muchos de estos pacientes en realidad estuvieron dando vueltas, ya con síntomas, inclusive, dando vueltas buscando dónde llegar. Solamente le digo, Cayetano, más o menos, hace un mes, la mitad de los pacientes pertenecían a otras jurisdicciones. O sea, ¿qué significa? No eran necesariamente de San Martín, de Los Olivos, de Rímac, no, recibíamos pacientes de La Victoria, recibíamos pacientes del Agustino, o sea, dices, ese peregrinaje de los pacientes finalmente
y la demora en llegar los mataba. Y si es que no vayan antes de llegar al hospital. Doctor, Exacto. ¿no? Entonces lo que ustedes proponen en esta estrategia sería más bien invertir esfuerzos, invertir energía, invertir presupuesto, en cambiar el enfoque, en que esta bolsita salvadora que no está salvando, más bien se concentre en el pulsioxímetro, o sea, en el acceso a la medición de oxígeno o en el acceso a más camas con oxígeno, no necesariamente UCI. Sí, o sea, yo siempre he visto esto como un costo de oportunidad, ¿no? Costo de oportunidad es, yo hago algo y lo que finalmente hago, por hacer ese algo, dejo de hacer otras cosas. Entonces, yo conversaba con algunos de los miembros del ministerio y le decía, esto es una cuestión de prioridades. O sea, porque ellos confían en los tratamientos. Yo digo, no sé con qué criterio, pero lo confían y si quieres darlo está bien, pero no descuides lo prioritario. ¿Por qué? Porque los equipos de respuesta testean y finalmente dan tratamientos. Pueden saturar, pero si no tienes punto de oxígeno, ¿a dónde derivas? Ese paciente va a empeorar y cuando finalmente acceda, va a ser muy tarde, se va a morir. Entonces, tu prioridad en este momento creo que tiene que haber oxígeno, puntos de oxígeno, ampliar el número de camas con oxígeno y monitoreo mínimo. Yo le decía, no necesitas ni siquiera médicos, podrías trabajar con los estudiantes de último año de medicina, porque manejar estos pacientes no es muy complicado. Una cosa es el paciente crítico de UCI, esos son pacientes súper complicados, esos necesitan súper especialistas, intensivistas, médicas, enfermeras también, y equipos muy caros y todo. Pero la mayoría de los pacientes requieren básicamente monitoreo del oxígeno y oxígeno, ¿no? Persona mínimamente entrenada, oxígeno y como le decía, la mortalidad de 100 personas que llegan a hospitalizarse en otros países, en los países del primer mundo, más o menos alrededor de un 15% fallece. Ese es el promedio global. Que eso significa que el COVID mata bastante en los que se llegan a hospitalizar. Pero acá pasa diferente, acá la mortalidad en los hospitales públicos es altísima. Y eso tiene que ver principalmente con acceso, oportunidad. Como les decía a mis compañeros y lo discutíamos, ¿no? Más desde el hospital no podemos hacer. Hacemos todos los esfuerzos, pero esto le corresponde finalmente, debe ser una política de Estado, el que no falte oxígeno, ¿no? Entonces, eso es la razón por la cual decidí hacer el estudio y varios de mis compañeros se unieron. Y justamente las observaciones que teníamos claramente han sido corroboradas con el trabajo, ¿no? Los jóvenes no deben morir, pero hay un factor también que se ha sumado al factor de que mueren los jóvenes, que es la obesidad. ¿Qué se podría hacer para una política de Estado para evitar que nuestros jóvenes a futuro, digamos, se puede evitar este nivel de obesidad que es un problema de salud pública finalmente? Sí, o sea, en realidad la obesidad, hay varios factores que pueden incrementar el riesgo de muerte, pero nuevamente yo digo, estamos en una emergencia sanitaria, ¿a un obeso lo vas a hacer cambiar de un día para otro en una semana? No. ¿A un hipertenso le vas a decir deja de ser hipertenso? No. ¿A un diabético le vas a decir deja de ser diabético? No. Eso no puedes cambiar. ¿Qué puedes cambiar? En vez de llegar tarde, llega temprano. Eso es una medida de salud pública. Eso es una medida que finalmente va a impactar. La obesidad es mala en múltiples aspectos. ¿Por qué La es obesidad tan es mal en el COVID, doctor? Porque inicialmente uno piensa en los pulmones. ¿Cuál es la conexión? O sea, los obesos tienen un estado proinflamatorio. Los obesos, la buena parte de ellos hacen hígado graso, hay ciertas sustancias del tejido adiposo que finalmente son sustancias proinflamatorias. Y también los obesos tienen capacidad del pulmón reducida, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, no ventilan adecuadamente los pulmones por la obesidad. Entonces,
Esos son los dos factores que finalmente hacen de que los obesos tengan mucho mayor riesgo. Y los jóvenes que fallecen, sí, principalmente son obesos. Pero nuevamente, o sea, son jóvenes que llegaron también tarde. Ahora, en el tema ustedes han publicado este estudio, está en Facebook, lo hemos podido leer. ¿Ha habido, después de esta publicación, alguna reacción, alguna respuesta de manera oficial del Ministerio de Salud frente a lo que ustedes proponen y frente a sus hallazgos? Mire, como nadie se ha comunicado conmigo en el ministerio, sé que tienen conocimiento, espero que le den prioridad, pero lo que sí ha logrado este estudio, y mucha gente se ha comunicado conmigo y con muchos de los investigadores del grupo, en justamente decir, es cierto, o sea, muchos pacientes y muchas personas han reflexionado y han hecho este cambio, ¿no? O sea, oye, hay que monitorizar adecuadamente a los enfermos para llegar en forma temprana, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, el poder que la voz o lo que nosotros pensábamos, finalmente transmitirlo y que las personas, si no viene por parte del Estado, por lo menos va a haber muchas personas que están tomando conciencia y van a decir, en lugar de estar buscando tratamientos que no sabemos si funcionen, porque es la verdad, están buscando algo más concreto, que es un pulso oxímetro o una consulta para monitoreo, ¿no? Eso creo que es el cambio o lo que hemos querido transmitir, ¿no? Y eso le corresponde, el monitoreo inclusive le puede corresponder al propio paciente, pero tener punto con oxígeno, dígame qué médico le puede ofrecer a su paciente, nadie. Eso solamente es una política o debe ser una política del gobierno, del Estado. No hay otra. ¿A quién más le corresponde el oxígeno? ¿Quién puede producir oxígeno? Nadie, más que el Estado. Usted, bueno, mientras trabajaba, usted han liderado este equipo de investigación y una de las motivaciones que han tenido es que han visto morir gente que de haber llegado antes se hubiera salvado. Sí, esa es la principal motivación. Y lo peor, como le digo, es el hecho de nosotros comunicábamos esto verbalmente, ¿me entiende? Verbalmente se decía, la prioridad va por acá, esto es el oxígeno. Porque nosotros tuvimos la experiencia en Cayetano. En Cayetano, yo le cuento, no teníamos puntos de oxígeno, nos manejábamos con balones. Y cuando el Hospital Cayetano no fue un hospital COVID de inicio. O sea, el hospital y todos los esfuerzos y todos los médicos dijeron, los pacientes están empezando a aparecer, no permitamos que mueran como lo hicieron en otros sitios, y todos los servicios se fueron convirtiendo en COVID. Todos los servicios. El servicio de cirugía pasó a ser COVID, medicina pasó a ser COVID, infectología, todos los servicios pasaron a ser COVID. Se iban ganando camas COVID. Y hay que reconocer la gestión del Hospital Cayetano. O sea, los esfuerzos que se han hecho han sido bastante importantes para tratar de contener la cantidad de pacientes que se han venido manejando. Y les digo, o sea, como les decía, el problema del oxígeno nos dimos cuenta porque la primera semana o los primeros días que uno entraba, todos los pacientes estaban en máscara de reservorio que necesitan un montón de oxígeno. Por decir, una persona que está con una máscara de reservorio necesita al menos 4 balones grandes al día. Entonces, 4 balones, es bastante lo que se requería de oxígeno. Entonces decíamos, esto va a ser un problema. Y como no teníamos punto de oxígeno, recuerdo que en mi departamento, que no tenía los puntos de oxígeno permanente, se manejaba con balones. El recambio fue tal que dijimos, wow, esto se va a acabar rápido y necesitamos colocar, y el hospital hizo muchos esfuerzos para colocar los puntos de oxígeno rápidamente sobre la marcha y habilitar más ambientes y así. Entonces, y esto comunicamos. Le dijimos, el oxígeno va a ser un problema
va a faltar oxígeno. Si así estamos acá en Lima, ¿cómo será en provincias? Al mes pasó lo de Iquitos. Al mes. Entonces, era cómo médicos se pueden morir por falta de oxígeno. Eso fue muy frustrante para nosotros, ¿no? Si ahorita lo estuvieran escuchando las autoridades de salud del gobierno, ¿qué mensaje les daría para que se haga este cambio y que se centre en atención primaria, camas y puntos de oxígeno? ¿Qué mensaje les daría, viendo su experiencia y la investigación que han hecho? O sea, todo en una epidemia puede parecer importante, pero finalmente siempre hay algo entre todo lo que puede parecer importante que es prioritario. Y lo prioritario es el suministro de oxígeno y el monitoreo de los pacientes. Eso no hay ninguna duda. Todo lo demás son especulaciones. Que si los tratamientos funcionan o no, es especulativo. Que si las camas de UCI manejadas por médicos no intensivistas van a funcionar, es especulativo. Y, doctor, ¿el plasma también es especulativo, usar plasma? El plasma, la doctora Fiorella Crack, la conozco, es muy amiga, es amiga mía, ella está haciendo el protocolo a nivel nacional, es también una medida, no es especulativo, pero sí, digamos, todavía necesita más información para finalmente tomar decisiones, ¿no? Porque, digamos, los resultados en el plasma, en diversos estudios han sido heterogéneos. En algunos grupos funciona, en otros grupos no funciona. No se sabe bien todavía qué paciente es el que realmente se va a beneficiar de esto. Pero todos los pacientes, si llegan temprano, se van a beneficiar del punto de oxígeno y van a disminuir el daño de la hipoxemia. Eso es claro. ¿Alguien puede dudar de eso? Nadie va a dudar de eso. Y eso es algo que se tiene que hacer. Y hay una repregunta, solo cortito, Pau, del público. ¿Cómo se explica, si es que hay explicación o se conoce, por qué hay algunas personas que tienen COVID y generan anticuerpos y otras que no? Eso tiene que ver más con la respuesta de cada persona, ¿no? Especialmente las personas muy jóvenes y que no tienen síntomas, son las personas que no desarrollan muchos anticuerpos, ¿no? Entonces, porque tienen, digamos, una respuesta de otro tipo, son sus células aparentemente las que responden más que la creación de los propios anticuerpos, ¿no? A diferencia de las personas que enferman mucho. Las personas muy sintomáticas tienen mucha concentración de anticuerpos. Y eso tiene que ver básicamente con la respuesta inmune de cada persona, ¿no? Pau. Sí, no, yo solo quería que hemos leído que usted habla quechua, entonces quería saber. ¿Habla poco? No hablo quechua así de, no, así como que hablar quechua, no. Algo cuando tengo que pedirle al paciente que respire o que hable, pero como hablar, no. Ah, bueno, entonces pensé que le decía que me mande algunas recomendaciones en quechua para curarnos del COVID. No, o sea, en TV Perú alguna vez me hicieron la traducción a quechua, de repente por eso, pero no es que hable quechua así fluidamente, ¿no? Me gustaría, la verdad. Y ese es un problema, o sea, quechua, hay una buena parte de la población, estoy hablando de formación médica, ¿no? Hay una buena parte de los médicos que no hablamos quechua, yo me incluyo. Yo he hecho mi servicio rural en zonas donde había quechua, pero siempre con ayuda de alguien que finalmente hablaba castellano, ¿no? Pero buena parte de la población habla quechua y solamente quechua. Y esa es una población bien desprotegida y en COVID yo pienso que debe ser la más desprotegida. ¿Cómo le dices cuídate y de una enfermedad nueva? Debe ser complicado. Pero sí, o sea, es importante. Tenemos tiempo para algunas preguntas, Pau, no sé si tú las tienes también. Comenzamos con una de Antonella Zárate.
que dice que los pulsioxímetros oscilan entre 200 a 400 soles. Esta herramienta, por lo tanto, es limitada. ¿Cómo se podría hacer entonces? Dice. Eso es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que más es un problema de organización que un problema de... O sea, si quieres dar pulsioxímetros a cada persona, eso es irreal. Por eso lo decía, es una cuestión de organización. Un barrio podría tener un pulsioxímetro. O sea, una manzana o un grupo de vecinos podría hacer una colecta, y eso también le corresponde al Estado, ¿no? Finalmente repartir. Yo le decía, se gastaron 10 millones en hidroxicloroquina, que en otros países no se reparte por parte del ministerio. 10 millones de soles corresponde a 70.000 pulsioxímetros, ¿no? Entonces, uno dice, eso es costo de oportunidad. Compro algo para finalmente dejar de comprar otra cosa. Entonces, por eso las decisiones tienen que ser, yo le decía eso, ¿no? Las decisiones, lo que uno haga, implica dejar de hacer otras cosas. Y en otros países, como le vuelvo a repetir, no es que no es que sea una falta de ética ni nada, no repartir tratamientos que no tienen ningún tipo de evidencia, ¿no? Yo creo que esa es una decisión personal, individual entre la relación médico-paciente, y no debió ser una medida de salud pública para todos. Sí, digamos, es un costo de oportunidad. Sería, digamos, el nuevo enfoque es ubicar lugares de reposo, digamos, porque una de las cosas que usted me decía es que los médicos no ven como un trabajo médico solo monitorear el uso de oxígeno de pacientes con COVID. Hay un tema cultural en el cual si el médico no te da inyecciones, no te da medicinas, no es médico. ¿Cómo hacer para cambiar esa mentalidad en esta pandemia que nos está haciendo, digamos, entre comillas, reinventar todo lo que sabíamos? Sí, eso es muy cierto. La discusión es, yo les digo esto porque tenemos varios grupos de médicos en las redes y todo. Cuando se planteaba esto de brindar oxígeno tempranamente, era como que no estás haciendo nada. Y eran de gente que muy respetable. Decía, pero no hacer nada es lo más importante, es tener lo mínimo. A veces lo mínimo puede significar lo más importante. Y lo mínimo es detectar temprano y soportar o poner oxígeno tempranamente. Dígame alguna neumonía que no sea tratada con oxígeno. Porque al final el COVID es una pandemia de neumonías. No hay ninguna neumonía que sea tratada sin oxígeno en personas que requieran, que estén haciendo hipoxemia. Entonces, al final es eso, ¿no? O sea, hay que cambiar la mentalidad de las personas y quizás yo apostaría por los médicos jóvenes, ¿no? O sea, que tienen la opción de cambio. Muchos médicos jóvenes me han escrito, muchos internos de medicina me han dicho, sí, doctor, o sea, eso es lo que vemos. Ojalá puedan, varios estudiantes de medicina me decían, ojalá puedan habilitar y nosotros podemos apoyar, ¿no? Porque finalmente no es, en esta parte de atención primaria, no debería ser muy complicado el manejo mientras tengas lo mínimo. Monitoreo con un pulsioxímetro, camas con oxígeno disponible para ir apoyando al paciente de acuerdo a la... ¿Van a haber pacientes que se van a complicar? Sí, esos probablemente tengan que ser derivados a los hospitales más complejos, donde puedan tener UCI o algunas otras cosas. Pero el oxígeno es algo que no debe faltar. Doctor, usted citó la experiencia en Colombia como un modelo para seguir, para... O sea, en Medellín. Sí, en En Medellín, sí. mire, yo le digo, en Medellín, en vez de dar las bolsitas salvadoras que dan acá, te dan el paracetamol, un termómetro y un pulsioxímetro. Eso es su kit. Porque saben que si llegan temprano, van a tener mejor opción de sobrevivir. Ese es su kit en Medellín. Y eso es, nuevamente, o sea, es costo de oportunidad. Invirtieron en eso
porque creen que eso es lo más útil y eso es lo que creo que les está funcionando. Por eso es que Colombia no tiene, en esta área específicamente, su tasa de muerte es bien baja, comparada con otras áreas de Colombia. Sí. Pau, ¿tienes otras preguntas? Solo para cerrar, bueno, me gustaría que ese kit de Medellín pueda ser compartido con otros colegas que tengan que ver con el Ministerio de Salud y con las autoridades que están llevando la pandemia, ¿no? Porque compartir su investigación y compartir la experiencia que han tenido en vivo y en directo en un lugar en el cual han recibido tantos casos COVID sería, bueno, sería clave, ¿no? Porque una de sus frases es, en sus 15 años de carrera, nunca había firmado tantos certificados de defunción. Y eso es clave, ¿no? Sí, en realidad, en estos últimos 3 meses he hecho más certificados de función que en todos mis años de carrera. O sea, y esta pandemia está matando más gente que las pandemias o las epidemias de cólera o tifoidea que hemos tenido. Justamente eso lo conversábamos con varios colegas, la doctora Coralí García mencionaba esto. Ninguno de las personas que finalmente decide en el ministerio está viendo lo que estamos viendo. Y eso es muy duro. O sea, no sabe la cantidad de problemas de estrés, depresión, falta de sueño. O sea, hace un mes y medio yo no dormía nada. O sea, por todo esto y porque había esto de hay que hacer algo, hay que... he descuidado a mi hijo de 3 años, ¿no? O sea, varias cosas que finalmente... y básicamente lo que marcan es las historias de vida detrás de las personas que fallecen, ¿no? Es triste ver todo eso y finalmente ver que se puede hacer algo para prevenir en un futuro que más muertes como esta se puedan evitar. Incluso ustedes se han preocupado también por colegas suyos que no tienen equipo de protección personal, ¿no? Y se han organizado también como médicos solidarios. ¿Cómo Sí, el doctor Málaga, que es, parte del equipo? sí, el doctor Germán ha estado trabajando mucho eso. Él es parte del equipo del comité COVID de Cayetano. Sí, o sea, en realidad en el hospital puedo decirlo, todos los esfuerzos que se han hecho de distintas partes, ¿no? El equipo del hospital, la verdad, ha trabajado sin parar. Doctor, lo Hay que felicitamos. agradecerles a todos. No, lo agradecemos, el agradecimiento es de nosotros. Les agradecemos por estar en primera fila, salvando vidas, por haber dejado su práctica privada, por hacer este trabajo en un hospital público para atender a los que más lo necesitan, con todo el peso, el costo que puede significar en términos personales o emocionales. Esperemos que este estudio marque un cambio en la estrategia y que podamos evitar más muertes en esta pandemia tan dolorosa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Mejía. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo.